Hola, buenas. Dejo este mensaje para disculparme por la falta de episodio ayer, tuve unos pequeños problemas con la edición del último vídeo y por eso no lo pude sacar ayer. Pero ya estoy aquí sacando el siguiente episodio de Lincoln el viaje Pokémon. Espero que les guste y disfruten. Sin más preámbulos, comencemos. Esta historia no es mía. Todos los derechos de los personajes e historias son de sus respectivos creadores. Historia creada por Overlord 159. Link de su historia y perfil en los comentarios. Capítulo 7 El Tech Pokémon rescatando al inicial. Ya continuando con su viaje a Ciudad Carmín, Lincoln, Delia y Metan siguieron caminando a través del bosque nebuloso 2 pero se vieron obligados a detenerse cuando una espesa niebla les impidió el paso. Lincoln se giró hacia Metan antes de hablar. ¿Nos puedes guiar, amigo?, preguntó Lincoln y Metan asintió antes de que sus ojos brillaran. El psíquico de Metan le permitía visualizar un camino a través de esta densa niebla. Metan comenzó a flotar aún con Delia encima suyo mientras Lincoln se guiaba aferrándose al brazo de Metan. Los tres continuaron su camino sin problema, pero la niebla ya empezaba a ser molesta. ¿Sabes qué? Adelante, Butterfree, usa Tornado para alejar esta niebla, dijo Lincoln mientras sacaba al Pokémon de su Pokéball. Butterfree chilló alegremente antes de efectuar el tornado dispersando la niebla. Mucho mejor, habló por lo bajo Lincoln al ver cómo la niebla se comenzaba a disipar. ¿Oh, qué es eso? Lincoln se giró hacia Delia al ver que ella señalaba en una dirección. Lincoln miró el lugar donde apuntaba. Era un edificio que se estaba revelando gracias al tornado apartando la niebla. Era un gran edificio, y había una gran piscina a su lado. Por lo que veo, es un instituto. Creo que es el Tech Pokémon, habló Lincoln respondiendo la pregunta de Delia. ¿Quieres que nos acerquemos? Delia miró a su compañero antes de preguntar. ¿No querías llegar rápido a Ciudad Carmín? Lincoln solo se encogió de hombros. Tenemos tiempo de sobra, además, me gustaría saber qué es lo que enseñan aquí, y con eso dicho, los tres comenzaron a avanzar directamente al instituto, pero se detuvieron al escuchar una voz femenina hablar desde lo alto. La clase especial de hoy, técnicas de combate en la niebla, ha sido interrumpida. Lincoln y Delia arquearon sus cejas ante esto. La niebla no era natural. Pero sus preguntas se vieron interrumpidas cuando un grupo de estudiantes apareció delante de ellos, todos mirando a Lincoln y Delia molestos. Oye, ¿quién te crees para interrumpir nuestro combate?, cuestionó un estudiante de cabello verde oscuro. Lo sentimos, pensamos que la niebla era natural y queríamos apartarla, no sabíamos que estábamos interrumpiendo su clase, se excusó Delia, pero el mismo muchacho la miró de la misma forma. Tú no te metas, tonta, exclamó el estudiante molesto. Delia ahora se encontraba enfurecida y el estudiante tenía una sonrisa pomposa en el rostro. Seguramente son unos torpes entrenadores perdiéndose en el bosque. ¿Qué se podría esperar de unos tontos recolectores de medallas? Delia estaba a punto de reclamarle, cuando la camisa del estudiante fue jalada por Lincoln. ¿Acaso te crees mejor porque estudias en este instituto de riquillos? La mirada de Lincoln hizo sudar un poco al estudiante, pero este se soltó del agarre y rápidamente sacó su Pokéball. Oh, una pelea, perfecto. ¿Están listos, amigos? Metan y Butterfree asintieron listos para pelear. Los demás empezaban a sacar sus propias Pokéball listos para unirse al combate. Lincoln vio esto como un acto de cobardía. Se supone que esta era una batalla entre ellos dos. Bueno, si querían meterse en la pelea, él mismo metería a todos sus Pokémon a la pelea. ¿Qué creen que están haciendo? Una nueva voz se escuchó acercándose. Lincoln se giró y observó a una chica de cabello y tez morena, y se le hacía muy familiar. Estos tontos arruinaron nuestra clase, exclamó el mismo chico que había insultado a Delia. Nosotros ni sabíamos que este instituto estaba aquí, fue solo una coincidencia, razonó Delia, aunque aún así seguía enviando una mirada de muerte al estudiante que la insultó, el cual solo se encogió ante la mirada preguntándose si hizo bien en insultarla. Lincoln notó esto y sonrió. Probó de primera mano la fuerza de Delia, lo que le provocó varios chichones en su cabeza, y podía decir que cualquiera que la recibiera quedaría automáticamente inconsciente. La muchacha morena se caminó mirándolos a todos antes de mirar a Lincoln arqueando una ceja. Se acercó aún más observándolo con más detenimiento. Lincoln sudó nervioso ante el acercamiento, mientras que Metan miró nerviosamente a Delia, la cual se veía de la misma manera cuando Kazumi coqueteó con Lincoln en el gimnasio de Ciudad Celeste. Te me eres muy familiar, habló la chica morena antes de que Lincoln bufara con molestia y se cruzara de brazos. Qué poco recuerdas, Brownie, se quejó Lincoln ganándose las miradas de sorpresa de los estudiantes. ¿La conoce? ¿De dónde conoce este bruto a nuestra compañera?
La ahora conocida como Brownie pareció sorprendida, pero Lincoln continuó hablando, ¿es que acaso no recuerdas cómo te regodeabas junto a Cristina molestándonos a mí y Delia en Pueblo Paleta? Brownie abrió los ojos como platos mientras los recuerdos de Lincoln invadían su mente. Ahora si Metan tuvo que detener a Delia en el aire antes de que ella se lanzara contra Brownie, sabía que te conocía de alguna parte. Suéltame Metan, exclamaba mientras Metan sudaba con nerviosismo, ya te recuerdo, Lincoln. Supongo que todavía estás molesto. La voz de Brownie era suave y se podía sentir la tristeza en sus palabras. Delia ignoró esto aún observándola con fuego en sus ojos. Lincoln solo apartó la mirada con molestia. ¿Tú qué crees? ¿Acaso tú me perdonarías si yo te molestara cada día? Yo no los molestaba, se excusó Brownie un poco molesta, pero eso solo pareció molestar mucho a Delia, la cual exclamó antes que Lincoln, pero si observabas y te regodeabas en la petulante compañía de Cristina. Todos los estudiantes retrocedieron al ver cómo Delia se liberaba del agarre de Metan lista para lanzarse contra Brownie, pero el psíquico de Metan y la intervención de Lincoln se lo impidieron. Suéltame Lincoln, esta vez no nos volverán a fastidiar, le arrancaré sus cabellos si se atreve. Brownie sudó nerviosa ante esto, pero qué poca clase. Todos se giraron a ver cómo otra chica se hacía presente. Ella tenía tonos delicados, cabello castaño con la vestimenta del instituto. Todos los estudiantes varones casi inmediatamente se sonrojaron, incluso Lincoln tuvo un sonrojo 1-10 mientras que todas las demás femeninas solo suspiraron con molestia y la chica nueva en la conversación siguió hablando. Primero interrumpen una clase del instituto y ahora les gritan a nuestros compañeros. ¿Y quién eres tú?, preguntó Delia, aparentemente molesta por la reacción de Lincoln. Mi nombre es Giselle, y soy la mejor principiante del instituto, exclamó con un tono ligeramente arrogante. Delia se le acercó un poco. Ya nos disculpamos con ellos por interrumpir su clase, si nos disculpan, nos iremos sin más, exclamó Delia antes de jalar a unos confundidos Lincoln y Metan, los cuales estaban más que extrañados, sobre todo de que Delia pudiera jalarlos a ambos. Delia ahora quería largarse a este lugar lo más rápido posible de este instituto. Temo que no se irán sin recibir su merecido. Un combate será suficiente. Si me derrotan se podrán ir sin más. Si no, ya veremos qué hacemos. Tal vez servir de blanco para nuestros Pokémon, desafió Giselle antes de que Delia asintiera aceptando el combate. Perfecto. Lincoln, derrótala. El confundido Lincoln fue empujado enfrente de Delia observando fijamente. Espera, ¿por qué yo? Si ustedes son las que están peleando, exclamó Lincoln extrañado antes de que Delia solo le dirigiera una mirada que decía estas simples palabras solo haces o te irá fatal. Lincoln aceptó sin más, además de que una pelea también sentaba bien. ¿Y ese quién es?, preguntó Giselle antes de que Brownie. Se llama Lincoln Loud y viene de Pueblo Paleta como yo, explicó antes de alejarse mientras Giselle asentía. Bien Lincoln, ¿qué Pokémon vas a usar?, preguntó antes de que Lincoln se girara a Metan. Usaré a mi compañero, Metan, contestó antes de que Metan se preparara para la pelea. Todos los estudiantes observaron con curiosidad y asombro, incluidos Brownie y Giselle. ¿Y ese Pokémon? Jamás lo había visto, exclamó Giselle totalmente anonadada por el Pokémon. Su nombre es Metan y es un Pokémon tipo acero / psíquico, explicó Lincoln antes de prepararse para la pelea. Giselle sonrió antes de buscar su Pokéball 4, así que un Pokémon psíquico, ya sé cuál Pokémon usar. Adelante Graveler, exclamó antes de disparar su Pokéball mientras el Graveler se hacía presente. Oye, tú, habló apuntando a un estudiante, tú harás de referee 4 y con eso dicho, el estudiante se ganó en medio de la arena antes de hablar. Bien, este combate será de 2 vs 2, entre la prodigio del Instituto Tech Pokémon, Giselle y el burdo entrenador Lincoln. El mencionado se molestó ante esto pero simplemente lo dejó de lado. Adelante. Y con la señal dada, el combate dio inicio. Graveler, usa lanzarrocas. Y con la orden de Giselle dada, Graveler lanzó su ataque de roca contra Metan. Deténlo con garra metal. Las garras de Metan brillaron antes de arremeter contra el ataque de Graveler destrozando las piedras. Ahora usa psíquico. Los ojos de Metan brillaron antes de que un confundido Graveler se viera rodeado de un brillo antes de que fuera lanzado al aire. Graveler, usa giro rápido y lánzate contra Metan, ordenó Giselle antes de que Graveler comenzara a girar rápidamente mientras salía disparado contra Metan, pero tal acción solo dibujó una sonrisa en los labios de Lincoln. Perfecto Metan, deja que se te acerque, gritó para confusión de los presentes. El Graveler estuvo a punto de impactar contra Metan, cuando la siguiente orden de Lincoln se hizo presente. Ahora que impacte contra tu puño meteoro. Metan asintió comprendiendo el plan y su puño brilló con las luces de estrellas. No, espera Graveler.
Gritó Giselle, pero Graveler impactó fuertemente contra el puño meteoro de Metan mientras una nube de polvo se formaba delante de ellos. Cuando la nube de polvo se disipó, se reveló a un Graveler debilitado con la marca de las garras de Metan en su rostro, mientras Metan alzaba sus brazos en forma de victoria. «Bien hecho, Metan», exclamó Lincoln antes de que Metan la sintiera contento. «Graveler de Giselle ya no puede continuar. El ganador de la primera ronda es el entrenador Lincoln», exclamó el estudiante notablemente sorprendido. «Eso fue genial, Lincoln», exclamó Delia dándole ánimos a Lincoln. Brownie observó esto con sorpresa. Jamás se esperó que Lincoln pudiera ser un entrenador tan eficaz. Giselle regresó a Graveler a la Pokéball con una sonrisa. «Lo hiciste muy bien, Graveler. Supongo que ahora todo depende de ti. Adelante, Cubone». Y con esa orden, el Pokémon se hizo presente mientras Lincoln sacaba su Pokédex. Cubone, el Pokémon solitario. Como no se quita nunca su casco calavera, nadie le ha visto la cara a este Pokémon. Le apena no volver a ver a su madre. La luna llena le recuerda a ella y se pone a chillar. Los churretes que tiene en el cráneo que lleva puestos son debidos a sus lágrimas. La información entristeció bastante a Lincoln. Los Cubone eran por mucho los Pokémon más tristes que había. «Regresa, Metan», el Pokémon asintió antes de ganarse junto a Lincoln. Giselle observó esto con una ceja levantada. «¿No regresas a tu Pokémon a su Pokéball? Seguramente eres un entrenador bastante deplorable si no logras controlar a tu Pokémon». Las palabras de Giselle molestaron bastante a Lincoln y Metan, pero Lincoln solo sonrió mientras sacaba su Pokéball. «A Metan no le gusta estar en su Pokéball, y no lo obligaré a hacer algo que no quiera. Metan no es solo mi Pokémon, es mi amigo». Algo que ustedes seguramente no entienden. Todos se quedaron callados ante las palabras de Lincoln. Metan observaba con respeto a su entrenador y Delia se limpiaba unas lágrimas ante las dulces palabras. Brownie se quedó de pie donde estaba. Jamás habría esperado esas palabras del débil Lincoln que conocía. Ahora sentía un poco de respeto por el peliblanco, el cual lanzó su Pokéball al aire mientras exclamaba: «Adelante, Beedrill». Y con ese grito, el gran Pokémon avispa apareció en un zumbido mientras sus aguijones apuñalaban el aire. «¿Con qué, Beedrill?» «Bien, Cubone, hueso Meran», exclamó antes de que Cubone lanzara su hueso en dirección a Beedrill, el cual esquivó con relativa facilidad el hueso. «Ten cuidado a tu espalda, Beedrill», exclamó Lincoln al ver que el hueso regresaba como un boomerang. Beedrill asintió ante esto y esquivó el hueso mientras este regresaba a la mano de Cubone. «Usa doble ataque». Y con esa orden, Beedrill salió en picada listo para impactar contra Cubone. «Esquiva y usa golpe». El pequeño Cubone asintió antes de esquivar ágilmente a Beedrill y empezar a contraatacar con puños y patadas. El Beedrill recibió el ataque antes de salir disparado hacia atrás clavando sus aguijones en el suelo para mantenerse firme. Beedrill usa foco de energía y vuelve a usar doble ataque. El Beedrill levantó sus aguijones del suelo antes de cubrirse en una luz dorada y lanzarse directamente hacia Cubone. «Esquívalo, Cubone», exclamó Giselle a su Pokémon, pero este no pudo esquivar el ataque y fue mandado a volar por los aguijones de Beedrill. Cubone cayó al suelo con sus ojos girando en una espiral debilitado. «No, Cubone», exclamó antes de caer de rodillas. «Perdí, Cubone ya no puede continuar. El ganador de la batalla es Beedrill. Eso significa que la victoria es para Lincoln», exclamó el sorprendido estudiante referee 1. El resto de los estudiantes observaron esto con los ojos muy abiertos. Creían que Giselle era la que ganaría. Ahora podían tragarse sus palabras al ver el combate. Brownie también estaba sorprendida. Nadie en el instituto había podido derrotar a Giselle de la misma manera en la que lo hizo Lincoln. Lincoln caminó hasta donde estaba arrodillada Giselle. Ella rápidamente pensó que se burlaría de ella y no podría hacer nada. Esperó las burlas cuando sus pies se detuvieron delante de sus rodillas, pero para su sorpresa, se encontró con la mano extendida de Lincoln. «Fue un buen combate», dijo brindando una sonrisa dentuda. Giselle no negó ni asintió, solo tomó su mano mientras Lincoln la ayudaba a ponerse de pie. «En verdad, el cómo manejaste a Graveler para atacar en el aire y el cómo luchaste con Cubone estuvo. Espero tener una revancha contigo», exclamó Lincoln. Giselle se sonrojó por vergüenza. Nadie que la hubiera derrotado había pedido una revancha porque pensaban que jamás la derrotarían. Los estudiantes se miraron por unos segundos antes de aplaudir. Para ellos ese había sido un combate espectacular. Brownie también aplaudía mientras Delia sonreía tranquilamente. Conociendo a Lincoln, no perdería, pero no negara que la batalla fue
emocionante. Lincoln, Metan y Delia se encontraban en la salida del instituto con el mismo grupo de estudiantes despidiéndolos, aunque todos ya se habían disculpado con ellos. Delia aún los miraba con una ligera furia. Giselle se despidió de Delia con un apretón. Ella lo aceptó con gusto, pero eso cambió cuando Giselle se despidió de Lincoln con un abrazo y un piquete en la mejilla. Delia le dirigía miradas de muerte discretamente sin que Giselle se diera cuenta. Espero que nos vuelvan a visitar algún día, habló Giselle mientras Lincoln asentía despidiéndose con Delia montada en Metan. Cuando estaban a punto de retirarse, una mano sujetándole del brazo lo detuvo. Él se giró y observó que era Brownie deteniéndolo. Escucha Lincoln, Delia. Yo en verdad, lamento todo lo que hice. En ese tiempo solo seguía a Cristina porque junto a ella yo me sentía popular. No negaré que me burlé de ustedes junto a ella, pero les juro que no lo hice con intención. En verdad, lo lamento mucho. Las palabras de Brownie estaban llenas de arrepentimiento y honestidad, o eso fue lo que notó Lincoln, ya que, a los 3 segundos de la disculpa, Lincoln le dio un abrazo reconfortante. Supongo que lo que me hiciste no fue tan malo. ¿Tú qué dices, Delia? Preguntó dirigiéndose a su compañera, pero ella apartó la mirada. Ya veré, fue lo único que se escapó de la boca de Delia, pero Lincoln solo sonrió y le contestó a Brownie, en resumidas cuentas, eso fue lo más cercano a un sí, explicó con una sonrisa dentuda y Brownie sonrió en respuesta. Muchas gracias, Lincoln. Por cierto, no lo sabes, pero Cristina también estudia aquí. Lincoln y Delia se mostraron sorprendidos, pero antes de que Delia se lanzara sobre Brownie para decirle dónde estaba Cristina, Brownie siguió hablando. No vino porque estaba enferma, pero ella pronto se va a graduar antes que todos, y dijo que desafiara a la Liga Pokémon. Sé que tú también participarás, así que te apoyaré desde el instituto, dijo Brownie antes de levantarle el dedo pulgar apoyándolo. Lincoln asintió con una sonrisa desafiante. Estaría esperando ese día ansioso, mientras que Delia tenía otros pensamientos. Ya quiero ver la cara de Cristina cuando Lincoln barra el piso con ella. Esos eran sus pensamientos, pero Lincoln y Brownie pudieron sentir el aura siniestra que desprendía y sudaron frío. Lincoln y Delia se habían alejado mucho del instituto Pokémon. Lincoln ahora estaba más emocionado de participar en la liga, y Delia no estaba diferente. Y para romper el hielo, Delia habló, ¿cómo crees que les esté yendo a tus hermanas? La pregunta tomó por sorpresa a Lincoln, y este se agarró el mentón de manera pensativa. Corran, exclamó Lori mientras las 9 hermanas Louch escapaban de una parvada de Spearow y Pidgey, los cuales los estaban persiguiendo con sus garras listas para atraparlas mientras algunos las picoteaban. Te dije que no molestaras a las parvadas, exclamó Lola a Lisa, la cual simplemente se encogió de hombros mientras seguía corriendo. Solo quería algunas muestras de esos especímenes alados. ¿Acaso es demasiado pedir? El resto de sus hermanas la miraron mal antes de seguir corriendo, sin fijarse en cómo Lana caminaba tranquilamente con Spearow descansando sobre su gorra. Lana le dio una sonrisa a Spearow mostrando su falta de dientes delanteros mientras el Spearow agitaba sus plumas contento. Seguramente están bien, respondió Lincoln antes de restarle importancia y continuar con el viaje. En eso de repente, un pequeño Pokémon se hizo presente. Era verde marino con manchas verde oscuro, con lo que parecía ser un capullo en su espalda. Lincoln sacó su Pokédex y le apuntó al Pokémon 3 Bulbasaur, el Pokémon semilla. Una rara semilla fue plantada en su espalda al nacer. La planta brota y crece con este Pokémon. A Bulbasaur es fácil verle echándose una siesta al sol. La semilla que tiene en el lomo va creciendo cada vez más a medida que absorbe los rayos del sol. ¡Wow! Un Pokémon inicial, esto es genial. Adelante, Paras. Y con eso dicho, el pequeño Pokémon se hizo presente, pero rápidamente se cortó las setas de su espalda y las empezó a plantar en el suelo. Todos se quedaron con una cara de palo y Lincoln se giró a Bulbasaur. Un momentito, por favor. Cuando las setas ya estaban plantadas, Paras se preparó para la pelea. Ahora sí, Paras, usa tijera X. El pequeño Pokémon se lanzó contra el Bulbasaur, el cual contratado con un látigo cepa elevando al Paras en el aire mientras este perdía su ataque. Libérate con corte furia. El Pokémon obedeció la orden antes de que sus garras brillaran para impactar en el látigo cepa y liberarse mientras Bulbasaur regresaba sus látigos. Ahora Paras, termínalo con tijera X. Paras cruzó sus patas antes de lanzarse contra Bulbasaur, el cual las recibió y resistió. Es muy fuerte, habló por lo bajo Lincoln. Bulbasaur disparó sus hojas afiladas contra Paras. Esquívalo, Paras. Ante la orden, Paras logró esquivar una de las hojas, pero la segunda le dio de lleno y fue mandado a volar. Paras, exclamó Lincoln al ver que Paras rodaba hasta sus pies. Lincoln se agachó para recogerlo, pero Paras se negó y continuó en el combate. ¿Todavía quieres combatir?
Entiendo Paras, usa corte furia. El Paras asintió antes de lanzarse contra Bulbasaur, pero este volvió a usar su látigo cepa para detenerlo, pero Paras aún así estaba lo suficientemente cerca, así que Lincoln dirigió su siguiente orden, usa paralizador. El Bulbasaur no se esperó que el Paras disparara el paralizador encima suyo, terminando afectado por el polvo cristalino de Paras, permitiéndole al pequeño Pokémon a liberarse del látigo cepa antes de recibir una última orden. Ahora termínalo con tijera X. Y con ello, Paras cruzó sus garras en X e impactó contra el Bulbasaur mientras este caía debilitado. Ve Pokéball. Lincoln disparó su Pokéball y esta impactó en la cabeza de Bulbasaur antes de agitarse unas 3 veces hasta estar quieta con un clic. Sí, he capturado un Bulbasaur. Exclamó antes de tomar a Paras en sus manos. Estuviste fenomenal Paras. Paparas, exclamó el Paras antes de comenzar a brillar en las manos de Lincoln, el cual observó con asombro cómo Paras comenzaba a crecer en tamaño. Lincoln cayó al suelo ante el peso de Paras mientras las setas se fusionaban en una de enorme tamaño y las garras eran reemplazadas por unas tenazas. Lincoln observó cómo el Paras dejaba de brillar, revelando a un Pokémon muy conocido por él mismo. Después de todo, jugaba con ellos en la granja del profesor Oak, así que apuntó su Pokédex al Pokémon que se encontraba encima suyo. Parasect, el Pokémon hongo. Una pareja de parásitos en la que la seta ha ocupado al bicho. Prefieren los sitios húmedos. Destruyen grandes árboles absorbiendo sus nutrientes. Cuando un árbol azotado por la plaga muere, los Parasect van a por el siguiente al instante. 7. Con la información dada, Lincoln solo sudó con una sonrisa nerviosa. Un deforestador, ok, fueron las palabras de Lincoln ante la información, porque describía a Parasect como todo un deforestador parasitario. Parasect solo observó su nueva forma y tamaño. Felicidades por evolucionar Parasect, aunque con el combate que tuvimos con el Arbok del Team Rocket no me sorprende que hayas evolucionado. Felicito Lincoln, y el Parasect pareció contento ante esto. Ahora regresa, dijo mientras sacaba su Pokéball con la intención de regresar. Pero una voz se escuchó en el lugar 2, ¿dónde estará ese Bulbasaur? Preguntó una voz masculina apareciendo entre los árboles. Lincoln y Delia observaron que era un chico pelirrojo de piel clara, con pecas en las mejillas como Lincoln. Con una camisa larga verde de la manga con las mangas blancas y una impresión de un engranaje azul, pantalones azul marino con un cinturón negro. Lincoln lo reconoció como Chandler M.C. Khan, un chico presumido de pueblo paleta, presumido y arrogante. El ahora conocido como Chandler se fijó en Lincoln y pareció reconocerlo, porque dio una sonrisa pomposa mientras se cruzaba de brazos. Oh, Larry, no sabía que eras entrenador. Seguramente tus padres tuvieron que pagarle al profesor para darle un Pokémon a un perdedor como tú. La voz pomposa de Chandler molestó bastante a Delia, pero Lincoln solo sonrió y se giró hacia Delia mientras hablaba. Oye, Delia, ¿y si continuamos con nuestro viaje a Ciudad Carmín? Delia ladeó la cabeza al ver cómo Lincoln ignoraba totalmente a Chandler, pero rápidamente entendió y asintió. Aunque Chandler se mostró muy indignado. Oye, no me ignores. Exclamó antes de observar cómo Lincoln regresaba a Parasect sin prestarle la menor atención y regresó a su camino. Te dije que no me ignores. A pelear Charmander, quémalo con tu ascuas. Y con ese grito, Chandler lanzó su Pokéball antes de que Charmander se hiciera presente. Charmander disparó su ascuas contra Lincoln, pero Lincoln se lanzó al suelo evitando el ascuas. Jajaja, cobárdica. ¿Sabes? Apuesto a que te puedo vencer en un combate Pokémon, habló arrogantemente mientras daba una sonrisa pomposa. Lincoln lo miró con enojo antes de ponerse de pie. ¿Es un reto? Desafío Lincoln mientras Metan dejaba a Delia en el piso para prepararse para la batalla. Chandler observó con interés al Metan antes de mirar a Lincoln con una sonrisa maliciosa. ¿Sabes? Propongo un trato, si te venzo, lo que ya es un hecho. Yo me quedaré con ese Pokémon, que seguramente tú no mereces. Lincoln lo miró con rabia en sus ojos y apretaba sus puños listos para derribarle los dientes a este engreído. Primero lo ataca por la espalda con el Pokémon y ahora quiere quitarle a Metan. Lincoln solo resopló y se giró a Metan con una sonrisa. ¿Tú qué dices, amigo? ¿Le mostramos de lo que somos capaces a este engreído? El Metan asintió mientras se ganaba enfrente de su entrenador. Charmander observó con un poco de miedo al Metan, luego se giró a su entrenador buscando ayuda, pero este solo lo miró con desagrado. Más te vale ganar, Charmander, no soportaré otra derrota tuya. Exclamó con enojo mientras su Pokémon se encogía de miedo. Lincoln y Delia fruncieron el ceño al ver cómo Chandler trataba a Charmander, mientras que Metan no estaba seguro de si atacar a Charmander o al entrenador. Lamentablemente el combate era contra Charmander. Usa arañazo.
ordenó Chandler mientras Charmander se lanzaba contra Metan efectuando el ataque, pero Metan apenas sintió el daño, los ataques normales no afectaban tanto al tipo acero, maldita sea, usa ascuas. Chandler rechinó los dientes al ver que el primer movimiento no resultó y Charmander disparó su Ascuas 3, esquívalo y usa garra metal, y con esa orden, Metan esquivó fácilmente el Ascuas y golpeó con sus garras a Charmander, pero este cayó rendido fácilmente. Metan incluso se preguntaba si lo había hecho muy fuerte. Chandler se jaló el pelo mientras rechinaba los dientes, eres un inútil Charmander. Me hiciste pasar vergüenza perdiendo con ese payaso. No me importa. Exclamó antes de sacar una gran cantidad de Pokéball en tamaño reducido, te derrotaré con todos mis Pokémon. Exclamó mientras se preparaba para lanzar sus Pokéball. Metan, usa psíquico, y con eso dicho, los ojos de Metan brillaron antes de que Chandler junto con sus Pokéball comenzaran a flotar. Oye, bájame. Gritó Chandler antes de salir disparado al interior del bosque junto con sus Pokéball. Charmander exclamó asustado antes de correr en la dirección en la que se había ido Chandler. Lincoln solo suspiró observando al pobre Charmander alejarse entre la maleza, lamentando su pésimo destino. Lincoln, Delia y Metan estaban recostados en el suelo pastosos enfrente de una hermosa laguna cristalina con algunas plantas de nenúfares flotando en el agua, y algunas con hermosos lirios. Lincoln, Delia y Clefable habían armado el equipo de cocina, y en este momento, estaban cocinando una porción de arroz. Lincoln tenía la fortuna de saber cocinar y la madre de Delia le había enseñado incluso mejor a su hija, la cual en este momento estaba corrigiendo a Lincoln. No, espera, es mucho aceite, corrigió Delia con voz severa dirigida a un encogido Lincoln. El resto de sus Pokémon ahora estaban observando todo esto entre risas mientras comían sus comidas, aun con Butterfree intentando darle directamente a Beedrill, el cual seguía negando molesto deprimiendo a Butterfree tras comer un poco. Un movimiento en la hierba llamó la atención de Lincoln, el cual se giró para ver a un Pokémon redondo con hojas en su cabeza. Oddish. Lincoln reconoció al Pokémon como el inicial que sus padres le entregaron a Lori y rápidamente se puso de pie. Adelante Parasect. Exclamó antes de que Parasect se lanzara a la batalla. El Oddish supo de inmediato en la situación en la que se encontraba y disparó unas hojas afiladas contra Parasect. Lincoln dirigió rápidamente su orden a Parasect y exclamó, destruye las hojas con corte furia. Parasect obedeció antes de cortar las hojas en dos sorprendiendo a Oddish. Usa tijera X. Exclamó Lincoln antes de que Parasect golpeara contra Oddish, el cual tras recibir el ataque, se levantó temblorosamente del suelo mientras liberaba una nube cristalina, pero esta era de colores rojizos. Parasect se tambaleó mientras inhalaba el dulce aroma de Oddish. Concéntrate Parasect, termínalo con corte furia. Al escuchar la voz de su entrenador, Parasect agitó su cabeza eliminando el humo de sus pulmones de insecto y efectuó el ataque contra el Oddish. Pokéball, B. Exclamó Lincoln antes de capturar al Oddish y mirar a Parasect. Lo hiciste excelente Parasect, felicito a su Pokémon. Mientras el atardecer se ponía ya de noche, Lincoln y Delia se durmieron en sus sacos tranquilamente mientras Metan dormía tranquilamente cubriéndose con una cómoda manta. Lincoln estaba durmiendo tranquilamente con una sonrisa boba en su rostro, cuando de repente, una gota de agua cayó en su labio superior introduciéndose en el orificio de su nariz. Lincoln despertó con un estornudo antes de mirar a todos lados en busca de quien le había despertado. Su respuesta fue una gota cayendo en el frente de su nariz deslizándose sobre su rostro y dirigió su mirada al cielo. Estaba cubierto de nubes grises y pequeñas gotas se podían notar cayendo del cielo. Lincoln rápidamente se giró hacia Delia y la despertó cuidadosamente. Delia. Delia. Despierta Delia, la mencionada se movió con molestia antes de levantarse tallándose el ojo derecho con su mano. Lincoln. ¿Qué pasa? Preguntó molesta entre bostezos, y su respuesta fue Lincoln señalando el cielo. Lincoln y Delia corrían ya vestidos y con sus cosas en sus mochilas esperando escapar de la lluvia. Sabía que tenía que haber comprado impermeables. Exclamó Lincoln antes de que Delia lo mirara de mala forma. Metan había preferido seguirlos fuera de la Pokéball, flotando encima de ambos cubriéndolos de la lluvia. Lincoln y Delia siguieron corriendo, y según el mapa, estaban cerca de un centro Pokémon. Lincoln y Delia ya habían corrido por un buen tiempo y el vendaval no cesaba, el frío y el viento casi empujaban a ambos chicos y al gran Metan, pero aún así siguieron. Lincoln divisó a lo lejos una luz cálida, pensando que se trataba de las luces del centro Pokémon. Lincoln corrió en dirección a esa luz superando la velocidad de Metan, pero cuando se acercó, no se esperó lo que vio era Charmander, totalmente lastimado y acurrucado entre unos arbustos mientras temblaba de frío, con su llama moviéndose violentamente por el viento. También había
un montón de fragmentos blancos y rojos a su lado. Lincoln, alarmado, sacó una de sus camisas de su mochila y tomó al Charmander en sus brazos cubriéndolo con la camiseta. Metan y Delia ya se habían acercado lo suficiente y se asombraron al ver a Charmander, y Lincoln casi al instante les dirigió una mirada severa a ambos. Apresurémonos, o su llama se va a apagar, exclamó Lincoln antes de salir corriendo con Metan y Delia siguiéndolo. Lincoln acurrucó a Charmander en su cuerpo sobando su cuerpo en un intento de que preservara calor. Charmander pareció reaccionar cuando abrió los ojos para encontrarse con los ojos de Lincoln. Se quería mover, pero estaba tan debilitado que gruñó de dolor antes de recostarse en los brazos de Lincoln. Ya al cabo de 1 minuto y medio, Lincoln y Delia lograron divisar el centro Pokémon. Ambos ingresaron junto con Metan y observaron a varios entrenadores reunidos en una gran sala. Algunos dirigieron sus miradas a los recién llegados, otros ni siquiera prestaron atención, pero Lincoln tampoco les prestó atención y rápidamente se dirigió a la enfermera Joy, la cual los miró con una sonrisa cálida de enfermera, pero se borró casi al instante al ver al pobre Charmander. Por favor, ayúdelo, enfermera Joy, suplicó Lincoln mientras la enfermera asentía llamando a Chansey con una camilla y llevarse a Charmander a una sala de urgencias. En este momento, observaban cómo Charmander reposaba en una máquina curadora mientras las flamas de su cola comenzaban a estabilizarse. Delia miró a Lincoln antes de formular una pregunta. Lincoln, ¿no crees que sea? Comenzó Delia, pero fue cortada por Lincoln, el cual mostraba una mirada de furia reflejada en sus ojos, apretando sus dientes junto con sus puños. Es el Charmander de Chandler. Esas heridas no fueron por culpa de Metan, habló Lincoln antes de ingresar en la sala de curación, dejando a una Delia que fruncía el ceño con enojo, mientras que Metan se aliviaba al saber que no había sido el que dejó a Charmander en ese estado, pero ahora sentía deseos de usar su puño meteoro en la cabeza del pelirrojo. Lincoln ingresó a la sala y cerró la puerta. El pequeño Charmander reaccionó al sonido y abrió sus ojos lentamente. Char char, gimió Charmander mientras Lincoln tomaba una silla de la habitación y la acercaba a la máquina que estaba curando a Charmander y se sentó. Charmander estaba confundido al ver al entrenador que lo derrotó en la misma habitación que él, pero esos pensamientos se olvidaron. Cunado observó la dulce sonrisa de Lincoln. Me alegra ver que estás bien, pensé que no lograría llegar a tiempo. Charmander abrió los ojos con sorpresa, él le había salvado. Lincoln acercó su mano a la cabeza de Charmander, el cual reaccionó alejándose, pero poco a poco acercó su cabeza a la mano de Lincoln y pudo sentir sus nervios y miedos irse cuando Lincoln le acarició su cabeza. ¿Esto te lo hizo Chandler? Charmander abrió los ojos antes de mirar a Lincoln, el cual había borrado su sonrisa por una mirada severa. Vi esos fragmentos en el piso, eran pocas por el viento, pero es evidente que era una Pokéball. ¿Chandler te liberó? La pregunta de Lincoln puso nervioso a Charmander, el cual se mostraba reacio a responder, pero la calidez en las palabras de Lincoln y el que lo haya salvado, lo hizo sentir una gran confianza en este entrenador. Charmander asintió a la pregunta y al mismo tiempo, la máquina terminó de curarlo. La enfermera Joy regresó junto con Chansey para hacerle unos últimos chequeos al Pokémon y dejó que se retiraran. Lincoln le había contado toda la historia a la enfermera Joy, la cual se mostró molesta y explicó que llamaría a la oficial Jenny para que viniera al centro Pokémon cuando se terminara este vendaval. Lincoln y Delia agradecieron mientras se dirigían a la sala de espera con Metan siguiéndolos, pero esta vez Charmander estaba encima suyo jugando animadamente con el Pokémon Acero / Psíquico. Al llegar a la sala de estar, una voz masculina se escuchó entre los entrenadores que estaban sentados en unos sillones cómodos. Dime, ¿venciste a ese perdedor?, preguntó un chico de cabello naranja con corte de tazón. Pero por supuesto, ¿cómo crees que me dejaría vencer por ese inútil?, exclamó la voz que despertó la furia de Lincoln y Delia. Charmander tembló por un segundo, pero Metan lo tranquilizó con algunos sonidos que podrían ser palabras. El chico, ahora revelado como Chandler, se estiró en el asiento mientras descansaba su cabeza en sus brazos mientras continuaba hablando. Sinceramente, creo que jamás he tenido una batalla tan fácil y corta. Otro chico pelirrojo con gafas habló. ¿Y qué hiciste con tu Charmander? La pregunta provocó que una risa se le escapara a Chandler mientras contestaba, lo dejé en el bosque, el patético era el más débil de mi equipo, no voy a desperdiciar mi tiempo entrenando a un débil Charmander. El Pokémon mencionado gimió encima de Metan con una lágrima escapando de su ojo. Otro chico de cabello naranja y con su rostro lleno de acné habló. Wow, ¿es en serio? Pero su evolución es genial, exclamó antes de que Chandler resoplara. Jamás evolucionó, era un tonto, siempre perdía. Es por eso que lo dejé, incluso cuando destruí su Pokéball enfrente suyo, aún así, me siguió, incluso cuando le di una patada.
Entonces le dije que iría por unas cosas y regresaría, así me libre fácilmente a esa tonta lagartija. El mismo chico de cabello naranja respondió con una sonrisa, eso es genial, con este vendaval, imagina qué pasará cuando su flama se apague, y con eso, los cuatro comenzaron a reír ruidosamente. Cuando Chandler estaba a punto de hablar una vez más, sintió como alguien lo jalaba de su camisa hacia atrás, pero qué demo. No pudo terminar de hablar porque su rostro fue recibido por un puñetazo tirándole un par de dientes de su mandíbula superior. Chandler cayó al suelo ruidosamente alertando a sus compañeros y a los entradores cercanos, y observaron con sorpresa el puño extendido de Lincoln con una mirada de muerte clavada en el debilitado Chandler. Te merecías eso y más, maldito infeliz. Entonces la vista de Lincoln cambió a los tres compañeros de Chandler y sonrió burlonamente, vaya, pero si son Rusty, Zach y Liam. Esperaba jamás volver a verlos, queridos amigos. El trío de compañeros temblaron notablemente, pero Rusty habló primero con una sonrisa confiada. ¿Crees que te tenemos miedo? Chandler nos contó de tu fácil derrota, exclamó confiadamente, pero las risas de Lincoln y Delia los confundieron. Jajaja, ¿de verdad crees que Chandler me venció? Eso fue muy chistoso, exclamó Lincoln enojando al trío de compañeros, los cuales lanzaron sus Pokéball. Adelante Weeping Bell. / a pelear Pidgey. / derrota los Ratata. Exclamaron los tres mientras sus Pokémon se hacían presentes. Lincoln respondió lanzando 5 Pokéball al aire, lucharemos, salgan. Exclamó antes de que Clefable, Butterfree, Beedrill, Fearow y Parasect se hicieran presentes mientras Metan dejaba suavemente a Charmander en el suelo y se juntaba con sus compañeros Liam, Zach y Rusty se alarmaron notablemente y no pudieron reaccionar a los ataques venideros. Ataque ala, Pin Misil, Viento Plata, Corte Furia, Doble Bofetón y Garra Metal. Exclamó Lincoln antes de que los ataques llovieran contra los Pokémon del trío de compañeros, los cuales no tuvieron oportunidad alguna y cayeron debilitados impactando contra sus entrenadores. Chandler aprovechó esta oportunidad para intentar escapar, pero fue detenido por un ascuas de parte de nada más y nada menos que Charmander. Chandler miró a Lincoln, el cual se giró a verlo. Chandler sentía dolor en su mejilla, la cual estaba roja por el golpe mientras un poco de sangre se derramaba de su labio inferior. Chandler vio sus posibilidades y vio que perdería fácilmente contra Lincoln y se giró hacia Charmander recuperando su sonrisa pomposa y petulante. Charmander, usa ascuas en Lincoln para que pueda escapar. Charmander escuchó las palabras y obedeció, o eso hubiera sido si el ascuas no se hubiera dirigido directamente a la cabeza de Chandler quemándole las cejas. Chandler observó impactado a su Pokémon y exclamó, ¿cómo te atreves a atacarme? Soy tu entrenador, maldita lagartija de fuego. Ese grito solo provocó otro ascuas de Charmander directamente a los pantalones de Chandler, los cuales se consumieron rápidamente revelando unos calzoncillos con estampados de Psyduck. Todos los entrenadores presentes comenzaron a reírse ruidosamente, incluidos los Pokémon, y algunos estaban rodando por el suelo sujetándose los estómagos de la risa mientras Chandler se cubría como podía, pero eso solo aumentó las risas de burla. Él ya no es tu Pokémon, habló Lincoln llamando la atención de Chandler, rompiste su Pokéball, él ya no te obedece. Ahora es un Pokémon salvaje, explicó antes de cruzarse de brazos y continuar, no te irás, la oficial Gemmy estará muy contenta de hablar contigo sobre el cómo maltrataste y abandonaste a un Pokémon en medio de un vendaval. La sonrisa triunfante de Lincoln aterró completamente a Chandler, el cual aterrado se dirigió hacia la puerta queriendo escapar apartando a Charmander, pero Lincoln fue más rápido. Beedrill, no dejes que escape. El Beedrill de Lincoln rápidamente empujó a Chandler aterrizando encima suyo mientras su aguijón inferior apuntaba a su aterrado rostro. La enfermera Joy había escuchado el estruendo y regresó a la sala de espera, donde se encontró a los 4 entrenadores amarrados y dormidos con el somnífero de Butterfree. El vendaval ya había cesado y la oficial Gemmy llegó al centro Pokémon, y tras la declaración de Lincoln y Delia, la oficial Gemmy les agradeció y se llevó detenidos a los 4, con un Chandler reclamando su dinero para salvarse, pero esto fue ignorado triunfalmente por Gemmy. Con la situación ya resuelta, Lincoln y Delia junto con Metan y Charmander se dirigieron al teléfono del centro Pokémon y contactaron rápidamente con el profesor Oak, el cual se mostraba sonriente al ver a Lincoln. Oh, Lincoln, ya recibí a tus Pokémon, me sorprende que pudieras encontrar un Bulbasaur y ahora un Charmander, se nota que quieres completar la Pokédex. Lincoln solo sonrió nervioso antes de empezar a hablar, yo solo quería enviar a algunos de mis Pokémon para entrenar a los otros, sé que pueden dar grandes batallas, pero no quiero que los demás se queden atrás. La explicación de Lincoln pareció complacer al profesor Oak, el cual preguntó, ¿qué Pokémon quieres regresar?
Lincoln entregó a Beedrill, Butterfree, Parasect, Fearow y Clefable, ¿y qué Pokémon quieres que te envíe? Fue la siguiente pregunta del profesor Oak. Lincoln solo se quedó pensativo antes de responder, mándeme a Sandshrew, Bulbasaur, Zubat y Oddish, y con eso dicho, el profesor inició la transferencia y los Pokémon se hicieron presentes en sus Pokéball. Pero Lincoln, todavía te falta alguien en el equipo, explicó Delia mientras Lincoln solo le sonreía de vuelta y respondió, ya lo sé. Eso confundió mucho a Delia y Oak, pero quedó todo claro cuando Lincoln levantó a Charmander y lo sentó entre sus piernas. Charmander, ¿quieres unirte a nosotros en nuestro viaje? Preguntó Lincoln esperando la respuesta y Charmander se lanzó hacia él con lágrimas amenazando con caer de sus ojos. Lincoln tomó una de sus Pokéball y la extendió a Charmander. ¿Estás listo, Charmander? Con la pregunta formulada, el Charmander asintió golpeando su cabeza contra la Pokéball, mientras ésta se abría capturándolo. Bienvenido al grupo, Charmander. Lincoln recogió a sus Pokémon y junto con Delia y Metan, salieron del centro Pokémon siendo recibidos por un hermoso arco iris y un sol brillante revelándose entre las nubes. Tomaron esto como una buena señal, y continuaron su viaje hacia Ciudad Carmín junto con su nuevo equipo. ¿Podrán las hermanas Louch llegar a Ciudad Verde? Lincoln y Delia lograran llegar a Ciudad Carmín. Más esta historia continuará. Capítulo 8. Viaje de las Louch / Ciudad Carmín y Medalla Trueno. Durante la noche en los bosques cercanos de Ciudad Verde, se encontraban acampando totalmente agotadas, bueno, a excepción de Lana, la cual dormía cómodamente roncando con un Spearow durmiendo cómodamente encima de su gorra. Lola estaba molesta por tener que dormir en el bosque, alegando que debieron usar la van familiar para viajar, pero Lynn se había negado totalmente. Siempre había soñado con ejercer su viaje sin la ayuda de nadie. Lori estaba chateando en su celular con su novio, Luna estaba afinando su guitarra, Lenny estaba acomodando las carpas con la ayuda de Chansey, Lucky prefería estar en las sombras junto con Zubat, buscando inspiración para sus poemas. Luan seguía repasando su lista de chistes con Tangela, pero este se estaba cansando de escucharla. Lola se estaba retocando el maquillaje y Lisa ahora estaba junto a una durmiente Lana, más específicamente estudiando a Spearow 4. Lynn estaba haciendo unas lagartijas junto con Machop, no queriendo quedarse atrás en su ejercicio cuando todas estuvieron dormidas y cansadas. Solo Lenny junto con Lucky, las cuales estaban durmiendo una junto a la otra, Lucky porque no soportaba a Lynn y su hedor a sudor por el ejercicio, y Lenny porque Lori se despertaba unas cuantas horas para seguir con su teléfono. Ambas estaban en completo silencio hasta que Lenny fue la primera en entablar en la conversación. ¿Estás durmiendo, Lucky? Preguntó desconociendo si su hermana menor estaba despierta o estaba durmiendo por su cabello cubriendo sus ojos. La mayoría de las veces le tenía miedo a Lucky, pero podía ser una excelente escucha después de Lincoln. Sí, fue la respuesta plana de Lucky. Lenny suspiró antes de comenzar a hablar. ¿Recuerdas la última vez cuando Lincoln se divirtió junto con nosotras? ¿O al menos con alguna de nosotras? Lucky tardó unos segundos en responder. Suspiro, solo recuerdo a Lily jugando junto a él, y muy pocas veces nos uníamos junto con ellos, pero siempre terminaba en la misma cosa. Nosotras arrebatándole a Lily y dejándolo solo en la compañía de la nada. La voz de Lucky seguía siendo la misma, pero se podía sentir un poco de nostalgia y tristeza en la voz. Lenny asintió ante esto y volvió a preguntar, ¿recuerdas cuando Lincoln siempre llegaba tarde a casa? La pregunta de Lenny llamó la atención de Lucky mientras parecía recordar. Una vez lo escuché escribir sobre jugar con los Pokémon del profesor Oak, él prefería estar con ellos. Lenny asintió a la pregunta y empezó con otra, ¿y cuando regresaba a casa manchado y con moretones de la escuela? Lucky intentó apartar la mirada recordando, jamás le preguntamos qué le pasó, y mamá lo castigaba por ensuciar la ropa. Lenny abrió un poco los ojos ante la información, aunque era obvio, su madre ni siquiera se enojaba tanto cuando Lana ensuciaba su ropa, ahora se sentía tonta al no saber esto hasta ahora. ¿Cómo crees que le esté yendo? La pregunta llamó la atención de inmediato, pero Lucky no conocía su respuesta. Espero que bien. Él nos deseó suerte a nosotras antes de irse. Lenny asintió con una sonrisa triste. Su hermano desde muy pequeño se preocupaba por todas, aunque algunas no lo apreciaran. ¿Crees que seamos malas? Esta vez, Lucky no respondió de inmediato y la miró discretamente. Tú no, al menos tú. Lana y Lily no lo son, solo son demasiado inocentes y Lily es una bebé. Las demás sabíamos por lo que pasaba a Lincoln y no lo ayudamos, así que no podría decir si algunas son malas o no. Lenny solo asintió antes de tomar su teléfono y mirar a Lucky. ¿Tú crees que si lo llamo me contestará?
Lucky se levantó de su saco y miró a Lenny. ¿Estás segura? Lenny solo asintió antes de llamar al número de Lincoln con la esperanza de que contestara. Bulbasaur usa hoja afilada. Zubat, esquívalo y usa mordisco. Dirigió las órdenes a sus Pokémon. Un buen entrenamiento entre sus Pokémon era hacer unas peleas entre ellos para mejorarse. Bulbasaur disparó sus hojas afiliadas contra Zubat y este las esquivó antes de dispararse contra Bulbasaur con mordisco, esquívalo y usa rayo solar. Con la orden, Bulbasaur saltó a su izquierda esquivando el ataque mientras su capullo comenzaba a brillar acumulando energía listo para disparar contra Zubat. Ahora esquívalo Zubat y usa chupavidas. Zubat asintió antes de esquivar el poderoso rayo solar de Bulbasaur mientras se abalanzaba con sus colmillos listos para quitarle sus HP Alt Point y recuperarse a sí mismo. Delia se encontraba sentada en su saco de dormir, Oddish dormía en sus piernas mientras Charmander encendía una hoguera, Sandshrew dormía encima de Metan mientras este estaba durmiendo tranquilamente alrededor de los sacos de dormir de ambos. Delia se encontraba acariciando a Oddish mientras este en respuesta disparaba su dulce aroma. Delia sentía que no tenía que comprar velas aromáticas con Oddish. Pero su atención se centró cuando escuchó un sonido como un zumbido proveniente de la mochila de Lincoln. Cuidadosamente acostó a Oddish en su saco mientras se dirigía a la mochila de Lincoln. Él no la notó por estar ocupado entrenando a Zubat y Bulbasaur. Delia buscó en uno de los bolsillos de la mochila y encontró lo que estaba produciendo el ruido, y era un teléfono, aunque era de los modelos más antiguos comparado en el último modelo de Lori. Delia revisó quién estaba llamando. Cuando observó el nombre de Lenny, se giró hacia Lincoln. Lincoln, tienes una llamada. El grito de Delia cesó el entrenamiento, y Lincoln caminó hasta Delia tomando el teléfono en sus manos, frunció ligeramente el ceño al ver el nombre. Lincoln dio un suspiro antes de contestar la llamada llevándose el teléfono a la oreja. ¿Sí? Oh, Lincoln. Estaba tan preocupada de que no contestaras. La voz de Lenny casi rompió el tímpano de Lincoln, pero lentamente se recuperó. Pensé que te estaba pasando algo malo o estabas en problemas. Lincoln solo resopló antes de hablar. Di la verdad, ¿para qué me llamaste Lenny? ¿Acaso uno de tus zapatos se perdió? ¿O tus lentes se perdieron de nuevo? Te daré la respuesta inmediata. Busca tus zapatos en tu armario y tus lentes están en tu cabeza, respondió Lincoln de manera irritada queriendo terminar la llamada. No te llamé para eso Linky, en verdad estaba preocupada, explicó Lenny, pero Lincoln solo negó con la cabeza siendo observado por Delia. Lenny, suspiró Lincoln, apuesto a que sabes que ya me fui. ¿Por qué no me dejas viajar tranquilamente y yo te dejo viajar tranquila? La voz de Lenny comenzó a romperse. Lincoln. Por favor, solo escúchanos. Lincoln incluso podía escuchar los sollozos, aunque estuviera molesto con ellas. Siempre odio que Lenny llorara y se dio una palmada mental. Lenny solo era inocente e ingenua y no sabía nada de lo que pasaba. El peliblanco sintió la palma de Delia en su hombro y su actitud se suavizó. Ok, digamos que te creo porque ahora te importa lo que yo hago. Preguntó con severidad, pero ahora no hablaba de manera agresiva, solo quería pedirte perdón. Sé que no he sido la mejor hermana del mundo, y quiero que sepas que te deseo lo mejor. Lucky me contó que nos deseaste suerte en el viaje, así que te deseo lo mejor también. Te quiero hermano. Lincoln suspiró antes de que una sonrisa traicionera se dibujara en sus labios. Nunca podría estar totalmente enojado con Lenny, es más, nadie podría enojarse por más de unos segundos con ella. Muchas gracias Lenny, perdón por cómo te hablé antes. Una risa ligera se escuchó al otro lado de la llamada. No te preocupes Lincoln, espero que te vaya genial estés donde estés. Lincoln sonrió ante las palabras de su hermana y agradeció. Gracias. Si van a Ciudad Verde, les recomiendo seguir adelante. Su gimnasio estaba cerrado cuando fui a retar al líder, sugirió Lincoln recordando que el líder del gimnasio se encontraba ausente. Muchas gracias Linky, pero la verdad, es que no me agrada mucho eso de combatir, aunque si se lo diré a Lynn, de todas, ella es la única que quiere ganar esas medallas. Lincoln asintió. Lynn era muy competitiva y cuando se proponía en algo, jamás se rendirá hasta terminarlo. Tal vez sería la única cosa útil que le enseñó Lynn antes de volverse arrogante y agresiva. Bueno, cuídate, aunque no luches, mejor mantén activo a Chansey, y con eso dicho, Lincoln colgó la llamada antes de girarse a Delia. Bueno, eso fue mejor de lo que esperaba. Delia solo suspiró colocando sus manos en su cadera. Yo esperaba que le colgaras antes de escuchar alguna palabra. Realmente el viaje te está ayudando, respondió con una sonrisa antes de que Lincoln se riera nerviosamente. Al día siguiente y ya desayunados, Lincoln estaba entrenando a Sandshrew y Charmander. Usa arañazo Sandshrew, contraatácalo con ascuas Charmander.
Ambos Pokémon comenzaron a combatir entre ellos como entrenamiento. Las Louts se encontraban levantándose cómodamente listas para continuar a Ciudad Verde. Lenny recordó rápidamente lo que le había dicho Lincoln por teléfono. Lynn se encontraba empezando un trote para adelantarse a Ciudad Verde, pero sintió el toque en su espalda y se giró para ver a Lenny. ¿Qué pasa, hermana?, preguntó Lynn volteando a ver a Lenny. El líder del gimnasio de Ciudad Verde no se encuentra en este momento. Lynn abrió los ojos con sorpresa, pero pareció que las demás escucharon, porque Lori reaccionó terrible. ¿Qué? Pasamos por esos pajarracos para llegar a un gimnasio vacío. Luna se acercó a Lenny y preguntó, «Hey sis, ¿y tú cómo sabes eso?». Lenny solo le brindó su sonrisa inocente y contestó, «Me llamo Lincoln y dijo que el líder de gimnasio se encontraba ausente», explicó Lenny, pero las demás solo suspiraron, aunque Lynn se cruzó los brazos y replicó, «¿Y cómo ese perdedor sabrá sobre eso?». Lenny solo le respondió, «Fue porque ella había ido a ese lugar para enfrentarlo y estaba ausente». 3. ¿Qué cosa?, gritaron todas al mismo tiempo, a excepción de Lucky y Lisa, aunque Lisa se mostraba notablemente sorprendida, ¿desde cuando Lincoln es entrenador?, exclamó Lynn a una Lenny nerviosa preguntándose si fue buena idea contárselo de parte de Lincoln. Fue exactamente hace una semana, el profesor nos mostró que ya había derrotado a 2 líderes de gimnasio. Las palabras de Lucky llamaron la atención de las demás, pero una fuerte pisada resonó y todas observaron a Lynn, la cual apretaba los puños antes mirar el camino directo a Ciudad Verde. «No permitiré que ese tonto me supere por mucho, no me importa si está una semana adelantado», exclamó antes de comenzar a correr por el camino a Ciudad Verde. «Si no se apuran las dejaré atrás». Y con ese último grito, las demás comenzaron a correr siguiendo a Lynn, aunque Lenny y Lucky tenían un mal presentimiento si es que Lynn y Lincoln se encontraban. 3. Achú. Estornudó Lincoln antes de rascarse la nariz. 1. ¿No estarás resfriado?, se cuestionó Delia antes de darle un pañuelo a Lincoln, el cual lo aceptó pero negó con la cabeza. «No creo, seguramente alguien esté hablando de mí». Sandrew junto con Charmander habían entrenado intensamente y siguieron con su viaje. Pronto tendría que entrenar a Oddish. Además de una incógnita, sabía que Oddish evolucionaba a Gloom, pero según la actualización de la Pokédex, Gloom evolucionaba a Vileplume con una piedra hoja y con la piedra solar evolucionaba a un Bellossom. Lincoln agitó la cabeza queriendo pensar en otra cosa. Esa sería decisión de Oddish cuando evolucionara. 3. Mientras caminaban, Lincoln observó a un objeto extraño tirado en el suelo y caminó hasta tomarlo en sus manos. ¿Será un Pokémon?, Lincoln contestó la pregunta de Delia casi al instante. «Sí, lo recuerdo, este es un Skirtle, es uno de los iniciales del profesor Oak». «Perfecto. Con Skirtle tendré a los 3 iniciales en mi equipo», exclamó antes de tomar una Pokéball y extenderla. «Bien, al menos está dormido», pero antes de siquiera poder acercar la Pokéball, un disparo de agua impactó con su rostro. 1. El caparazón de Skirtle tocó el suelo con sus patas antes de que sus brazos, cola y cabeza salieran a la luz. Lincoln sacudió la cabeza empapada antes de mirar con una sonrisa desafiante a Skirtle. «De acuerdo a pelear, Bulbasaur», exclamó antes de que el Pokémon Semilla se hiciera presente gritando su nombre. «Usa hoja afilada». Bulbasaur disparó sus hojas en dirección a Skirtle, pero la tortuga de agua disparó su pistola agua al suelo impulsándose hacia el aire. «Atrápalo con tu látigo cepa». Bulbasaur asintió antes de amarrar al desprevenido Skirtle entre su látigo cepa. «Ahora lánzalo hacia el suelo». Y con ese grito, Bulbasaur lanzó a Skirtle contra el suelo levantando un poco de polvo, y Lincoln no dejó ir esta oportunidad. «Adelante, Pokéball». La Pokéball impactó en el caparazón de Skirtle antes de capturarlo. La Pokéball se agitó 3 veces antes de permanecer quieta permanentemente mientras Lincoln exclamaba, «Atrape a Skirtle». «Tengo a los 3 iniciales». Lincoln vio esto como un logro. Solo algunos lograban tener al menos 2 iniciales y muy pocos afortunados lograban atrapar a los 3. «Lo hiciste excelente, Bulbasaur». Felicitó Lincoln levantando al Pokémon en sus brazos y abrazándolo chocando mejilla con mejilla. «Saur Bulbasaur», exclamó el Pokémon contento. Ya llevaban un buen tiempo caminando, y Lincoln, Delia y Metan se encontraban llegando a una gran playa. Lincoln había observado un faro a lo lejos y parecía abandonado. Cuando se giró para sugerirle a Delia sobre el faro, la observó quitándose la mochila antes de quitarse los zapatos y calcetines para ir corriendo a la orilla del mar. «Vamos, Lincoln», exclamó Delia felizmente. Lincoln sonrió antes de subirse las mangas de sus pantalones hasta las rodillas y quitarse sus zapatos y calcetines. Lincoln corrió felizmente junto con Metan dejando su mochila en la arena, pero Lincoln se detuvo unos centímetros de tocar el agua salada y corrió en dirección a sus Pokéball en su mochila. «No disfrutaremos esto solos».
Salgan todos. Exclamó Lincoln sacando a todos de sus Pokéball. Cuando Bulbasaur, Zubat, Charmander, Oddish y Sandshrew se hicieron presentes, Lincoln corrió a la orilla del mar metiendo sus pies en el agua. Un sentimiento agradable invadió su ser al sentir sus pies en el agua salada con sus dedos jugando con la arena mojada. La sensación era inigualable. Fue entonces cuando un chorro de agua salpicó su rostro y observó que Delia había sido la causante. Esto es guerra, Delia. Exclamó con una sonrisa antes de empezar a lanzarle agua a su mejor amiga. Bulbasaur, Oddish, Metan y Zubat se unieron al juego. Sandshrew prefirió permanecer en la arena enterrándose cómodamente en la cálida arena de playa, y Charmander decidió permanecer a su lado. Él y el agua no congeniaban tanto. Ambos como los Pokémon siguieron jugando en el agua hasta que el atardecer se acercaba iluminando el cielo en un color naranja. Lincoln y Delia decidieron jugar a otra cosa y empezaron a hacer castillos de arena. Delia recibía ayuda de Oddish, Sandshrew y Bulbasaur mientras Lincoln armaba el suyo con ayuda de Charmander, Metan y Zubat. Delia lo estaba haciendo excelente con la ayuda de Sandshrew, aunque Oddish y Bulbasaur no se quedaban atrás. Mientras que Lincoln tenía serios problemas, por alguna razón la arena se desmoronaba rápidamente, además de que la fuerza bruta de Metan tampoco estaba ayudando. Charmander y Zubat hacían todo lo que podían intentando mantener estable el castillo. Ya acabamos. Exclamó Delia mostrando un castillo firmemente construido y con hojas como banderas. Lincoln agachó la cabeza con sus Pokémon en derrota. El castillo, o lo que aparentaba ser, se comenzó a mover llamando la atención de Lincoln y sus Pokémon, y de la arena emergió un pequeño Pokémon, y Lincoln le apuntó con su Pokédex casi al instante Krabby, el Pokémon cangrejo. Sus pinzas son potentes armas, además de usarlas para equilibrarse cuando camina lateralmente. Viven en la playa, enterrados en la arena fina. Cuando escasea la comida, es común verlos enfrentados panza contra panza en defensa de su territorio. Oh, así que es por ese pequeño la razón por la cual su castillo se derrumbaba, razonó Delia mientras Charmander, Metan y Zubat observaban con dagas al pequeño cangrejo que ni sabía qué pasaba. Cookie cookie. Fueron los ruidos de Krabby mientras se escapaba. Pokéball, B. Krabby se detuvo cuando una Pokéball impactó en su cabeza atrapándolo y capturándolo. ¿Así de fácil? Preguntó en voz baja Delia observando la Pokéball en el suelo. Bueno. Era pequeño. El profesor Oak me explicó que cuanto más pequeño fuera un Pokémon en comparación a su tamaño regular, serán más fáciles de capturar. Ya he visto Krabby más grandes de otros entrenadores. Había uno del tamaño de Charmander, explicó Lincoln mientras tomaba la Pokéball en sus manos y esta desaparecía. Una luna creciente tomó el lugar del sol en el cielo, y Lincoln junto con Metan y Delia se encontraban cómodamente durmiendo bajo el techo del faro en sus sacos. Lincoln le había prometido a Delia que compraría unas tiendas de campaña cuando llegaran a Ciudad Carmín. Metan seguía durmiendo cómodamente bajo la sabana, pero de pronto, un gran rugido despertó a todos los presentes. Lincoln, Delia y Metan miraron a todas partes en busca de la criatura que había producido ese rugido. Fue entonces que a Lincoln se le ocurrió una idea y se giró hacia Metan. Vamos a la punta del faro. Los tres subieron rápidamente por las escaleras para llegar al último piso del farol abandonado. Al llegar, abrieron sus ojos con asombro al ver cómo el mar y la playa estaban siendo cubiertos por una densa niebla. Lincoln intentaba forzar su vista y ver más allá de la niebla, y parecía que funcionaba, porque pudo ver una sombra asomarse desde la niebla en el fondo del mar. Mira, Delia. Exclamó Lincoln señalando la gigantesca figura ahora revelándose, y su tamaño era colosal. Delia cayó de espaldas observando al gigantesco Pokémon. Lincoln intentó apuntarle con la Pokédex intentando buscar la información sin datos. La respuesta de la Pokédex alarmó mucho a Lincoln. Metan empezaba a temblar ante el colosal tamaño del Pokémon que aumentaba conforme se acercaba. Lincoln observó más de cerca la figura acercándose hasta el barandal, y pudo jurar haber visto un par de alas, un cuerno y dos antenas. El Pokémon comenzó a hacerse visible para Lincoln, pero al descubrir al Pokémon, sus ojos se abrieron como platos. Es un Dragonite gigante. Exclamó Lincoln lo más alto que pudo cuando la cabeza del gran Pokémon dragón se acercó a la punta del farol. El gigantesco Dragonite exhaló profundamente sin saber que estaba empujando fuertemente a los presentes. Lincoln se había agarrado del barandal sujetando de la mano a Delia mientras Metan clavaba sus brazos en el suelo resistiendo a los fuertes vientos del Dragonite. El gran Pokémon pareció haberse dado cuenta de la presencia de Lincoln, Delia y Metan, porque acercó su rostro mientras sus ojos estaban fijos en los tres. Los vientos
exhalados de Dragonite se detuvieron permitiéndole a los presentes recuperarse. El gran dragón chocó su nariz con el barandal y Lincoln pudo ver el brillo de sus ojos celestes chocando con los suyos. El Pokémon sonrió mientras Lincoln se acercaba lentamente hacia él levantando su brazo y abriendo su palma. Delia y Metan observaron sorprendidos el cómo la mano de Lincoln descansaba en la cabeza de Dragonite mientras exhalaba un ligero viento cálido. Siguieron así por unos segundos antes de que el colosal Dragonite se girara para regresar al mar, no sin antes dar su último rugido y perderse en la niebla. Nos vemos, Dragonite. Se despidió Lincoln agitando frenéticamente su brazo en despedida, y cuando la sombra de Dragonite se borró en la niebla, esta desapareció dejándole espacio al amanecer brillando en el mar, un Dragonite gigante. Exclamó la voz del profesor a través del PC del farol, parecía que aún tenía energía a pesar de estar abandonado. Esto es increíble, ningún Pokémon normal podría alcanzar colosales tamaños, este ha sido un hallazgo impresionante, estoy muy orgulloso Lincoln. Delia felicitó a Lincoln con una palmada en la espalda mientras este sonreía contento. Las personas que podían decir que se enorgullecían de él las podía contar con una sola mano. Espero que me cuentes más cuando regreses tras conseguir las 8 medallas, por cierto. Ya recibí a tu Krabby y Skirle, están perfectamente bien junto a tus otros Pokémon. Ahora tienes que continuar, el lugar del que me estás llamando está muy cerca de Ciudad Carmín. Lincoln le agradeció al profesor antes de empacar sus cosas y continuar con el viaje a Ciudad Carmín. ¿Cómo que el líder no está presente? Reclamó la voz de Lin que había madrugado para poder luchar contra el líder del gimnasio de Ciudad Verde 1. El encargado vestido de guerrero griego les bloqueó la entrada con su lanza pues estas chicas no entendían perfectamente con palabras, es lo que le dije. Ahora, si no tiene nada más que hacer, lárguense. Exclamó el guardia espantando a las chicas, las cuales se intimidaron ante el tono del guardia, las cuales decidieron regresar al centro Pokémon desanimadas. Te dije que Lincoln tenía razón, le reclamó Lenny a Lin, la cual solo rodó los ojos con molestia antes de suspirar. Bien. Me equivoqué. Ahora tendremos que dirigirnos a Ciudad Plateada, habló Lin con molestia cruzándose de brazos. Lenny pareció entusiasta. Podría llamar a Lincoln para pedirle ayuda. Lenny sacó su teléfono pero Lin se lo arrebató casi al instante. No necesito la ayuda de ese tonto. Haré esto a mi manera, dijo antes de devolverle el teléfono y girarse a la salida. De haber sabido que el viaje sería tan agotador le habría pedido a papá permiso para usar la van, suspiró Lori con molestia mientras las demás asentían. Al final habían recorrido el viaje a Ciudad Verde para nada, por fin. Suspiró Lincoln junto con Delia al llegar a la entrada de Ciudad Carmín. Lo primero que hicieron fue ingresar al centro Pokémon para sanar a los Pokémon de Lincoln junto con Metan. La enfermera Joy los atendió con una sonrisa, pero Lincoln pudo observar a los demás Pokémon que llegaban en camillas totalmente derrotados siendo acompañados por sus entrenadores Pidgey, Caterpie, Rattata, Sandrew y otros estaban muy débiles con sus ojos en espiral. Metan sudó un poco al ver el estado de aquellos Pokémon, pero al sentir la mano de su entrenador sobre su cabeza esos nervios se disiparon. No te preocupes Metan, yo sé que tú podrás derrotarlo. Las palabras de confianza de Lincoln parecieron tranquilizar a Metan, el cual asintió recuperando las ganas de combatir. Tras estar totalmente recuperados, se dirigieron inmediatamente al gimnasio de Ciudad Carmín, el cual aparentaba ser de Pokémon tipo eléctrico. Al ingresar, fueron recibidos por un par de sujetos. Uno era un hombre de cabello negro recortado con piercing en sus orejas, además de unos pantalones militares y una chaqueta negra abierta con púas en los hombros. La otra era una mujer de cabellos rojizos atados en una coleta, con una cinta blanca con una línea verde en su frente, con una polera sin mangas con un colgante militar en su cuello, llevando un pantalón militar atado en un cinturón. Ambos observaron fijamente a ambos muchachos y sus ojos se dirigieron al Metan detrás de ellos con ojos analíticos. El silencio perduró por unos segundos antes de que Lincoln exclamara: soy Lincoln y he venido a retar el gimnasio de Ciudad Carmín y no me iré hasta conseguir la medalla. Ambos sonrieron antes de voltearse a mirar a alguien detrás de ellos. Jefe, aquí hay otra víctima para urgencias, anunció el pelinegro molestando a ambos. ¿De quién se trata?, preguntó una voz madura y severa en el fondo de la habitación. Unos pasos se escucharon en su dirección antes de revelar a un hombre que aparentaba ser muy fuerte por los músculos que posee. Tenía su cabello rubio y puntiagudo como si hubiera tenido contacto con algo electroestático y su piel era blanca.
Lleva una camisa verde militar abierta, donde se puede evidenciar su pecho y un colgante militar, pantalón negro y botas militares. Este era el líder de gimnasio de Ciudad Carmín, el teniente Surge 2. El teniente alzó sus brazos dando la bienvenida con una voz carismática: bienvenidos al gimnasio de Ciudad Carmín, es un placer recibirlos. Oh, y veo que mi siguiente adversario es un pequeñajo, exclamó el teniente revolviendo el cabello blanco de Lincoln, el cual no vio esto de buena manera. ¿Por qué me llama pequeñajo?, preguntó Lincoln con notable molestia, pero el teniente solo se rió provocando que la molestia de Lincoln aumentara. Oh, verás, a todos los muchachos que derroto los llamo pequeñajos, respondió el teniente Surge siendo seguido por las risas de su séquito. Lincoln rechinó los dientes mientras Delia observaba molesta al líder. No he llegado tan lejos para que usted me humille, lo derrotaré y conseguiré mi medalla, exclamó Lincoln mientras el teniente Surge se reía con su séquito aceptando el combate. De acuerdo, no me culpes si mando a ese Pokémon en una camilla al centro Pokémon, se burló Surge antes de que las luces se encendieran revelando la arena de combate. Delia siguió al séquito de Surge afuera de la arena mientras un árbitro se hacía presente con dos banderillas. Primero apuntó al teniente: el siguiente combate será entre el líder de gimnasio de Ciudad Carmín, el teniente Surge, contra el entrenador Lincoln. Hablaba ahora apuntando con la otra banderilla a Lincoln: será un combate de 3 vs 3. Comenzad, exclamó el árbitro dando inicio al combate. Adelante Magneton, exclamó Surge lanzando su Pokéball revelando a Magneton, y Lincoln sacó su Pokédex apuntándole rápidamente: Magneton, el Pokémon imán. Están formados por Magnemite unidos. Suelen aparecer cuando arden las manchas solares. Magneton emite una fuerte energía magnética, fatal para los instrumentos electrónicos y de precisión. Este es el motivo por el que, dicen, mucha gente mantiene a este Pokémon en Pokéball. Con la información ya dada, Lincoln sacó su primer Pokéball. Adelante Charmander, exclamó antes de que Charmander se hiciera presente. Magneton, usa rapidez, exclamó Surge antes de que Magneton dispara las estrellas contra Charmander. Esquívalo Charmander. Con la orden de Lincoln dada, Charmander comenzó a correr por la arena esquivando las estrellas de Magneton. Dispara tu ascuas. Charmander asintió disparando su ascuas contra Magneton. Resiste Magneton, usa bola voltio. Una esfera de electricidad se formó en medio de las cabezas de Magneton y la disparó contra Charmander. Contraatácala con ascuas, exclamó Lincoln mientras Charmander disparaba su ascuas impactando contra la bola voltio generando una onda expansiva que golpeó a ambos Pokémon. ¿Estás bien Charmander?, preguntó preocupado Lincoln mientras recibía un asentimiento de Charmander. Bien, ahora dirígete hacia él y usa ascuas. Charmander asintió antes de lanzarse en sus 4 patas contra Magneton, el cual no pudo evadir el ascuas e impactó contra una de sus caras. Magneton, usa chispazo. Y con esa orden, Magneton fue cubierto por electricidad antes de que fuera dirigida rápidamente contra Charmander, el cual la recibió de lleno antes de caer rendido a los pies de Lincoln. Charmander intentó levantarse con las fuerzas que le quedaban, solo para estrellar su cabeza contra el suelo terminando inconsciente. Lincoln lo tomó en sus brazos antes de acariciarle la cabeza. Hiciste un trabajo excelente Charmander, descansa, dijo Lincoln antes de regresar a Charmander a la Pokéball. Charmander no puede continuar, la victoria se la lleva Magneton, exclamó el árbitro mientras Surge se cruzaba de brazos con una sonrisa desafiante. No fue prudente desafiarme con un Charmander de bajo nivel, deberías irte y regresar cuando seas más fuerte. Lincoln rechinó los dientes con molestia pero agitó su cabeza eliminando esos pensamientos mientras sacaba otra Pokéball. Tú podrás, adelante Sandshrew. Y con el lanzamiento efectuado, Sandshrew apareció en la arena afilando sus garras. Usa giro rápido Sandshrew, exclamó Lincoln antes de que Sandshrew se hiciera bola y se disparara rápidamente contra Magneton. Esquívalo Magneton. Pero Magneton no pudo esquivar el impacto de Sandshrew y fue mandado a volar contra la pared del gimnasio. Magneton no puede continuar, la victoria se la lleva el Sandshrew de Lincoln, exclamó el árbitro. Felicidades Sandshrew. Felicitó Lincoln a Sandshrew mientras este saltaba felizmente. No es prudente celebrar antes de tiempo. Adelante Electrode, exclamó Surge antes de lanzar su Pokéball mientras un Pokémon parecido a una Pokéball se hacía presente. 2 Electrode, el Pokémon bola. Almacena energía eléctrica a gran presión. Suele explosionar ante la más mínima provocación. Se agrupa con muchos otros junto a las plantas de energía eléctrica. Como se alimenta de electricidad, causa grandes y caóticos apagones en ciudades próximas. Con la información dada, Lincoln solo le sonrió a Sandshrew. Tú puedes derrotarlo Sandshrew,
El Pokémon asintió con una sonrisa antes de preparar sus garras. Electrode, usa desenrollar. Exclamó Surge mientras Electrode se lanzaba rodando rápidamente contra Sandshrew. Usa desenrollar también. Exclamó Lincoln mientras Sandshrew comenzaba a girar rápidamente imitando a Electrode e impacto contra el Pokémon enemigo. Ambos seguían girando como ruedas impactando una con la otra. Ninguno cedía en el ataque y el primero que actuó fue Lincoln. Ahora hazte a un lado. Y con la orden, Sandshrew deshizo su desenrollar dejando que Electrode continuara con la carrera impactando en el muro detrás de Lincoln. Electrode, vuelve a usar desenrollar. Con esa orden del teniente, Electrode comenzó a girar rápidamente para lanzarse en carrera contra Sandshrew. Esquívalo y deja que impacte contra la pared. Su Pokémon asintió haciéndose a un lado mientras Electrode impactaba contra la pared haciéndose daño a sí mismo. Maldita sea, si sigue haciendo eso, Electrode saldrá perdiendo, y los otros dos ataques son eléctricos y no le afectarán, a menos. Por supuesto. Electrode, usa autodestrucción. Electrode sonrió ferozmente y comenzó a brillar peligrosamente. Este fue un escenario parecido al gimnasio de Ciudad Plateada con Graveler de Flint, pero esta vez, Lincoln planeó una estrategia. Sandshrew, usa excavar y entierra a Electrode bajo la tierra. Su Pokémon obedeció antes de adentrarse rápidamente en la tierra excavando debajo de Electrode, el cual no esperó hundirse bajo tierra para el impacto de Surge y su séquito. Electrode explotó bajo la tierra mientras Sandshrew escapaba a la superficie con la explosión de Electrode cayendo en forma de pelota en el suelo totalmente sano. Electrode pronto se reveló debilitado. Electrode no puede continuar, Sandshrew es el ganador. Exclamó el árbitro mientras Lincoln felicitaba a Sandshrew. Eso fue espectacular, Sandshrew. Felicito Lincoln a su Pokémon. Surge regresó a Electrode a su Pokéball antes de mirar a Lincoln cruzado de brazos. Me sorprendes, tal vez no seas tan pequeñajo, se ve que tienes potencial, pero este combate se termina ahora. Adelante Raichu. Exclamó Surge antes de que el Pokémon se hiciera presente junto con la información de la Pokédex. Raichu, el Pokémon ratón. Su larga cola le sirve para protegerse a sí mismo de su potente y alto voltaje. Si acumula demasiada electricidad, se vuelve violento. Para evitarlo, suele descargar los excesos de energía, lo que lo mantiene calmado. ¡Wow! Es muy genial, exclamó Lincoln al ver al Raichu, el cual solo se pavoneó agitando su cola. Surge solo negó mientras colocaba sus manos en su cadera. Mejor no lo adules demasiado, ya es bastante presumido. Ahora Raichu, utiliza Megapuño. Y con esa orden, Raichu impactó su brillante puño en el vientre de Sandshrew lanzándolo lejos. No Sandshrew. Exclamó Lincoln viendo a su Pokémon levantándose con sus piernas temblorosas, y no pudo reaccionar a la siguiente orden. Ahora termínalo con hiperrayo. Y con la orden, Raichu disparó su hiperrayo impactando en el debilitado Sandshrew. Sandshrew no puede continuar, la victoria es para Raichu. Exclamó el árbitro, supongo que ahora dependemos de ti, vamos a pelear Metan, habló Lincoln mientras Metan se hacía presente en la arena de combate. Surge miró fascinado al Pokémon antes de hablar. Me intriga ese Pokémon tuyo, nunca lo había visto antes, se nota que es fuerte, habló Surge acariciando su barbilla. Muchas gracias por esas palabras, te demostraremos lo fuertes que somos Metan, usa garra metal. Ordenó Lincoln mientras Metan se lanzaba contra Raichu, esquívalo y usa Megapuño. Exclamó Surge mientras Raichu se impulsaba con su cola hacia el aire esquivando las garras de Metan mientras preparaba su Megapuño. Usa tu psíquico Metan. Exclamó Lincoln, antes de que el Megapuño impactara contra Metan, sus ojos brillaron mientras Raichu quedaba congelado en el aire y era lanzado contra la pared de la arena. Raichu, resiste y usa Megapuño. Ordenó Surge, pero Lincoln ya había planeado su jugada. Metan, contraatácalo con puño meteoro. El puño de Metan brilló con luces de estrella antes de lanzarse contra el megapuño de Raichu. Ambos puños impactaron el uno contra el otro levantando una nube de polvo junto con una onda expansiva. El cabello de Lincoln se movió con el impacto mientras el colgante de Surge se agitaba al otro lado de su cabeza. Los espectadores tuvieron que cubrirse los ojos ante el destello del impacto. Ambos puños ejercían fuerza el uno contra el otro, pero el de Raichu comenzó a perder fuerza y Metan impulsó su puño como un cohete y Raichu fue disparado contra la pared a un lado de Surge. Raichu. Exclamó Surge antes de dirigirse a su Pokémon solo para ver que estaba inconsciente. Raichu no puede continuar, el ganador es Metan. Significa que la victoria es para el entrenador Lincoln. Exclamó el árbitro llevándose las miradas sorprendidas de los espectadores a excepción de Delia, la cual comenzó a aplaudir. Lincoln corrió rápidamente hacia Metan antes de abrazarlo. Lo hiciste excelente.
Felicito Lincoln mientras Metan lo alzaba aprovechando su habilidad para flotar. Surge regresó a Raichu con una sonrisa antes de caminar hacia Lincoln. Tienes unas estrategias dignas para el campo de batalla, serías un perfecto soldado. Felicito Surge a Lincoln mientras este se rascaba la cabeza avergonzado. Dime, ¿no has considerado unirte a la fuerza militar? Cuestionó Surge ganándose las miradas de su séquito. Lincoln sonrió ante lo dicho, pero negó, no, gracias. Pero no siento que sea lo mío ser militar. Surge pareció decepcionado. 3. Es una pena, podrías llegar a ser general, pero bueno. Si no puedo darte recomendaciones de escuelas militares, entonces por ahora te tendrás que conformar con esto, dijo mientras sacaba la medalla Trueno y se la entregaba a Lincoln. 2. Estupendo, ya tengo la medalla Trueno, exclamó Lincoln mientras Metan, Sandrew y Charmander salieran felices. Supongo que ahora tu destino es Ciudad Azafrán, pero te recomiendo ir por Pokémon tipo fantasma en Pueblo Lavanda, aconsejó Surge recibiendo un asentimiento de parte de Lincoln. 11. Oh, no, si seguimos así mis piernas reventarán, exclamó una agotada Delia. Lincoln asintió a sus palabras. También cansado, no trabajaba y ya tenía ganas de unas vacaciones. Surge se frotó el mentón y chasqueó los dedos en una gran idea. ¿Saben algo? Deberían visitar el Santa Ana, sugirió Surge ganándose las miradas de ambos. ¿Santa Ana?, preguntaron al mismo tiempo Lincoln y Delia. Verán, es un crucero de Ciudad Carmín. Con el llegaran a Portavista, es un hermoso lugar para vacacionar por unos días, además de que entrenadores también se reúnen en ese lugar, así que no tendrán problemas con eso, explicó Surge mientras Delia y Lincoln se miraban con unas grandes sonrisas. Nos vemos, exclamaron Lincoln y Delia junto con Metan despidiéndose del teniente Surge y su séquito mientras abordaban al Santa Ana. Espero mi revancha, Lincoln. Diviértanse en Portavista, pero no demasiado, se rió Surge despidiéndose mientras el Santa Ana abandonaba el puerto de Ciudad Carmín con destino a Portavista. ¿Podrán las Louts llegar a Ciudad Plateada y retar a Flint en combate? ¿Qué aventuras les deparan en Portavista? ¿Llegarán a Pueblo Lavanda para conseguir Pokémon de tipo fantasma? Más esta historia continuará.